El pernicioso y deplorable afán de novedades promovido en el siglo XVI, después de turbar primeramente la religión cristiana, vino a trastornar como consecuencia obligada la filosofía, y de ésta pasó a alterar todos los órdenes de la sociedad civil. A esta fuente hay que remontar el origen de los principios modernos de una libertad desenfrenada, inventados en la gran revolución del siglo pasado y propuestos como base y fundamento de un derecho nuevo, desconocido hasta entonces y contrario en muchas de sus tesis no solamente al derecho cristiano, sino incluso al derecho natural. El principio supremo de este derecho nuevo es el siguiente: todos los hombres, de la misma manera que son semejantes en su naturaleza específica, son iguales también en la vida práctica. Cada hombre es de tal manera dueño de sí mismo que por ningún concepto está sometido a la autoridad de otro. Puede pensar libremente lo que quiera y obrar lo que se le antoje en cualquier materia. Nadie tiene derecho a mandar sobre los demás. En una sociedad fundada sobre estos principios, la autoridad no es otra cosa que la voluntad del pueblo, el cual, como único dueño de sí mismo, es también el único que puede mandarse a sí mismo. Es el pueblo el que elige las personas a las que se ha de someter, pero lo hace de tal manera que traspasa a éstas no tanto el derecho de mandar como una delegación para mandar, y aun ésta sólo para ser ejercida en su nombre. Queda en silencio el dominio divino, como si Dios no existiese o no se preocupase del género humano, o como si los hombres, ya aislados, ya asociados, no debieran nada a Dios, o como si fuera posible imaginar un poder político cuyo principio y autoridad para gobernar no se apoyaran en Dios mismo. De este modo, como es evidente, el Estado no es otra cosa que la multitud dueña y gobernadora de sí misma. Y como se afirma que el pueblo es en sí mismo fuente de todo derecho y de toda autoridad, se sigue lógicamente que el Estado no se juzgará obligado ante Dios por ningún deber, no profesará públicamente religión alguna, ni deberá buscar entre tantas religiones la única verdadera, ni elegirá una de ellas ni la favorecerá principalmente, sino que concederá igualdad de derechos a todas las religiones, con tal que la disciplina del Estado no quede por ello perjudicada. Se sigue también de estos principios que en materia religiosa todo queda al arbitrio de los particulares y que es lícito a cada individuo seguir la religión que prefiera o rechazarlas todas si ninguna le agrada. De aquí nacen una libertad ilimitada de conciencia, una libertad absoluta de cultos, una libertad total de pensamientos y una libertad desmedida de expresión. Cuando la política se ajusta a estas doctrinas, se da a la Iglesia en el Estado un lugar igual o quizá inferior al de otras sociedades distintas de ella. No se tienen en cuenta para nada las leyes eclesiásticas y la Iglesia, que por mandato expreso de Jesucristo ha de enseñar a todas las gentes, se ve apartada de toda intervención en la educación pública de los ciudadanos. El matrimonio cristiano queda bajo la jurisdicción del Estado que legisla acerca del vínculo conyugal, su unidad y estabilidad. Y es necesario separar los asuntos de la Iglesia de los asuntos del Estado. Existe una tendencia en las ideas y en la acción a excluir por completo a la Iglesia de la sociedad o tenerla sujeta y encadenada al Estado. De esta forma, poder quebrantar la fuerza de las instituciones cristianas, ahogar la libertad de la Iglesia católica y suprimir todos sus derechos. La razón natural demuestra el grave error de estas teorías de la constitución del Estado. La naturaleza enseña que toda autoridad viene de Dios como de su suprema y augusta fuente. La soberanía del pueblo, que, según aquellas teorías, reside por derecho natural en la muchedumbre independizada de Dios, aunque presenta grandes ventajas para halagar y encender grandes pasiones, carece de todo fundamento sólido y de eficacia substantiva para garantizar la seguridad pública y mantener el orden de la sociedad.